amigos? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más al programa más chafa, La Cueva del Metal, el único canal que pasa la basura más sobresaliente del hard rock y heavy metal. Hasta el día de hoy, y desde su nacimiento, ningún artista se ha declarado creador de la definición de heavy metal. Incluso Lemmy de Motorhead decía que ellos tocaban rock and roll y nos patearon el trasero para siempre. En el capítulo anterior traté de definir cómo era el heavy metal o por qué es que hay tanta confusión con los diferentes géneros que hay. Pero haciendo un poquito de recopilación me di cuenta que sí, en realidad existen por lo menos dos artistas, dos autores de la corriente, como vienen siendo Judas Priest y bueno, el cantante Sammy Hagar, pero también hay un cantante o un guitarrista muy bueno que se llama Steppenwolf, que también en su canción Born to Be Wild llegó a mencionar el término. Sin embargo, me parece muy interesante que tratemos de definir bien la corriente, porque aunque fue muy global, muy extensa el término en los años 80, sí llegó a existir una diferencia muy notoria en lo que yo considero que es heavy metal, y aunque fue algo que de alguna manera global llegó a abrazar muchos géneros como fue el thrash metal, speed metal, doom metal, black metal, extreme metal, todos estos géneros llegaron a dividirse en varios, digamos, capítulos o géneros. Pero vamos a entrar ahorita en materia y quiero enseñarles por lo menos dos autores que tengo allá guardados y que recordé después de que grabé el fin de semana el capítulo anterior, para que quede bien definido de una sola vez qué es heavy metal y por qué no debemos de confundirlo dentro de una corriente, aunque realmente nos llegue a atrapar mucho. Y pues entrando a mi recámara y buscando en mi stock de material, descubrí por ahí este acoplado de Harley Davidson donde participa Sammy Hagar, y también en este otro uno de Judas Priest en Ram It Down, donde viene precisamente la canción Heavy Metal. Pero también en este acoplado había salido en el Heavy Metal álbum, Sammy Hagar también llega a participar con la misma canción Heavy Metal. Por lo menos estos dos artistas tienen un término en la letra de la canción muy bien definida de lo que yo considero que es heavy metal, y se los voy a estar leyendo ahorita en unos momentos más adelante. Pero precisamente fue Steppenwolf en la canción de Born to Be Wild, donde él define en una línea de la canción la frase Heavy Metal Thunder. Y esa expresión, llegan muchos puristas a decir que es la primera vez, y es cierto, están en lo correcto, que el término heavy metal llega a ser escuchado por primera vez o tomado en serio para que una corriente musical fuera tomada con atención. A veces definir la música que uno quiere, incluso para ir en el camino, es difícil, porque a veces en las estaciones de radio convencionales aquí en México no ponen tanto heavy metal. Y aunque yo trabajé en una estación de radio y estuve abocado a poner un programa especial de heavy metal, realmente me tocó en un horario muy difícil, entre lo que venía siendo la 1 a las 3 de la mañana en Radio 13. Pero fue tanto el impacto que tuvo mi programa con mi primo Luis, que después nos permitieron estar en Óxido, en Órbita, en Radioactivo, y fue cuando pudimos tener la oportunidad de conocer a Iron Maiden, a una rueda de prensa con Kiss, cuando vinieron por ahí del 97, pero también tuvimos el agrado de estar en backstage con Iron Maiden. Y ha sido un gran, largo etcétera el que he tenido en realidad con los grupos, pero a veces no ha sido tan fácil que podamos estar viendo tanta producción en el radio. Ahorita en estos años 2000, 2023, ya es muy fácil que haya conciertos de heavy metal, que haya algún tipo de festival, que lo promocionen muy abiertamente, pero todo esto no fue posible hace muchos años. Estoy hablando de hace como 30 años atrás. Por eso muchos de los jóvenes actualmente pueden decir, yo sí tengo la facilidad de ir a un evento, un concierto, como sea. Pero esto fue mucha utopía hace muchos, muchos años atrás. Y hoy incluso tú puedes poner en tu radio un poquito de música, suena, vas oyéndola, pero
también las estaciones solamente cuando vienen grupos como Def Leppard o Motley Crue, Bon Jovi, te los promocionan hasta el cansancio aquí en el radio, pero no te ponen tanto todavía un Iron Maiden, a Saxon, a Metallica, que ya está dentro del mainstream. Te ponen algo, pero no te van a poner nunca Master of Puppets o Ride the Lightning o For Whom the Bell Tolls. Todavía aquí, al menos en México, siguen siendo ese tipo de situaciones donde no es muy admitido escuchar heavy metal de alguna manera abierta, incluso vestirte. Ahorita ya es muy tolerable, pero hubo una época que te veía la policía con una remera de Metallica, de Iron Maiden, de Slayer, y eras prácticamente arreado a la comisaría en sospecha de que eras, no sé, de lo peor, un ratero, un yonki, cualquier cosa. Pero estos tiempos han cambiado un poco. Incluso puedes estar con la familia yendo de paseo, escuchas un poquito de música y no hay tanto problema, pero la sociedad contemporánea aún se resiste un poquito por tener, pues, no sé, el gusto de escuchar heavy metal. En el capítulo anterior, cuando estábamos tratando de definir la corriente o qué es exactamente heavy metal, venía siendo a partir de haber escuchado comentarios acerca de la película que salió en 1981 y que era realmente el título Heavy Metal. Y aunque lo comenté en el episodio anterior de que los exponentes que venían por lo menos en ese álbum que salió en 1981 y que fue precisamente el álbum de Heavy Metal, que es este que les presenté en el capítulo anterior, de todos los exponentes que vienen ahí presentes, me atrevo a decir que solamente es Black Sabbath el único que cubre con el requisito, porque todos los demás grupos que vienen aquí, por ejemplo, Devo, Stevie Nicks, Cheap Trick, Nazareth, Biggs, Trust, pues realmente no venían siendo grupos representativos de lo que nosotros conocemos como metalheads, como la corriente de heavy metal. Podemos definir a veces un poquito, y muchos llegan a decir que ahí comenzó toda la historia, cuando alguien como Judas Priest empezó a darle su enfoque hasta con la manera de vestir. Como nosotros sabemos, desde el British Steel ya había comenzado a tener un poquito de coqueteo con este look, que empezó a definir a los metalheads, a los heavy metal fashion, o no fashion, heavy metal fans para siempre. El cuero, lo que viene siendo los puños, las cadenas, todo eso. De hecho, en este disco viene la canción de Take These Chains, y bueno, pues venía siendo a lo mejor como que un comparativo o parte de enseñarnos a nosotros cuál es la vestimenta de los heavies, ¿no? Rob Halford ha seguido desde entonces con ese tipo de look, siendo considerado, como lo conocemos hasta el día de hoy, como el Metal God. Y él no se ha cansado de tener ese look, pese a toda su situación de sus preferencias sexuales, orientación sexual. Pero bueno, vamos a hacernos un lado todo ese tipo de situaciones y enfoquémonos realmente a lo que viene siendo la música, una voz poderosa desde siempre. Entonces el otro día, cuando alguien me preguntaba, bueno, si llegara a un extraterrestre a la Tierra, ¿qué disco le presentarías si le dijeras, esto es el heavy metal? Definitivamente yo le pondría el Ram It Down de Judas Priest, porque precisamente aquí viene una canción que se llama Heavy Metal. Y cuando yo escuché la canción, definitivamente dije, sí, define un poquito lo que viene siendo el término Heavy Metal. Por eso me permito citar unas frases de esa canción de Heavy Metal, de este álbum, del Ram It Down. Cuando dice así, cuando los acordes de poder se liberan y todos los rasgueteos de guitarra se escuchan por acá. Esta música es para los fuertes, no es para los débiles. En la dimensión de la luz y la oscuridad, estimula, regenera, es curativa, es terapéutica y llega a crearte una sensación increíble. Entre tus ojos lo puedes oír gritar y te electrifica todos tus sentidos interiores. Heavy metal, ¿qué es lo que quieres escuchar? Heavy metal, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, parte de la letra, ¿no?
Pero también en este disco precisamente que habíamos visto de heavy metal participó Sammy Hagar. Y cuando Sammy Hagar participó en este disco de heavy metal, me refiero a la canción que llega a presentarnos Sammy Hagar es también con una letra más o menos similar a lo que nos estaban diciendo Judas Priest unos años posteriores, casi 10 o 20 años después, ¿no? Y dice Sammy Hagar, dice así, dice, vas a ver a los acordes de heavy metal que son tu boleto a la medianoche. Llévalo y llámalo heavy metal. Ponle el volumen más alto y más alto. Dice headbangers en cuero. Los chicos se vienen vistiendo de una manera ruda. Todo está alrededor. Bueno, más o menos así empezaba la letra de Sammy Hagar, o unas estrofas que ahorita quise escribir de esta canción de Sammy Hagar. Pero aquí nosotros en América nos encontramos en una línea muy interesante sobre cómo definimos el heavy metal. Ya nos quedó claro lo que dice Judas Priest, lo que viene siendo la definición por guitarras estridentes, coros muy poderosos en lo que viene siendo la letra, siempre de poder, siempre empoderando a la persona, diciendo no te dejes, vamos en contra del sistema, pero de una manera que yo considero rebelde, muy propia, muy positiva. Bueno, pues de este lado de América, en 81, cuando sale Motley Crue, por ejemplo, con este disco, precisamente todos llegamos a decir, esto es heavy metal. De hecho, ellos participaron en el Luz Festival 83, 2 años después de que salió publicado y cuando oyes Slapwire en este disco, wow, es una canción que te levanta mucho. Motley Crue parecía que ahí la llevaba bien padre, porque al año siguiente nos presentan el Shout at the Devil, lo que nos mete precisamente en el controvertido tema de que todo es ocultismo, todo es satanismo, e incluso ellos no se lo piensan ni 2 veces y manejan el pentagrama por todos lados, ¿no? Desde la batería del Tommy Lee hasta pues todo lo que por ahí se dice que llegó a desarrollar el Nicky Six como miembro de un grupo de culto, algo que pues yo tengo mis serias dudas al respecto. Pero en Los Ángeles la escena empieza a coquetear con algo, y es ahí mi diferencia entre lo que viene siendo un heavy metal y lo que puede ser un glam rock, no un glam metal. Para mí el glam metal es como mezclar 2 cosas con las que coquetea el público, y en este caso muchos grupos que nos llegaron a vender a nosotros en las revistas como Hit Parader, Circus Magazine, la Rip, Cream y otras, además aquí en México pues la Rock Pop, la Conecte, Sonido, por ejemplo, por citar algunas, y en Europa pues estaba la Kerrang, por ejemplo, pero se abocaba más a lo europeo y me parece muy bueno. Es que sale, por ejemplo, Rat tiene unos riffs muy poderosos, unas letras demasiado sexosas muchas de las veces, entre el Autocellar y este disco que es el Invasion Your Privacy. Este es mi favorito disco de Rat. Pero un momento yo llegué a pensar, a ver, Judas Priest no suena como Rat, ¿por qué entonces Motley Crue yo considero que también es heavy metal como Rat y como pues Quiet Riot incluso, que puede andar por ahí también? Y yo dije, estos grupos que tenemos en América como que llegan a tener algo muy distinto. Entonces después de un tiempo yo caí en cuenta que grupos como Cinderella, que son muy buenos, con sus primeros álbumes, casi la gran mayoría de estos grupos. Tenemos también a los Poison, que también llegan a tener su buen representativo, incluso llegan a salir de gira en Estados Unidos ahorita en los estadios con Def Leppard y con Motley Crue y Joan Jett, y dices, bueno, es que estos grupos tenían un peso muy importante, pero de veras los deberían de haber vendido como grupos de heavy metal. Por ahí empezó a salir la corriente que le llamaron glam metal, y si voy a llamar o citar a un grupo como glam metal en un determinado momento, aunque realmente yo lo considero heavy metal, al menos en su primer álbum, son definitivamente a los Wasp. Estos Wasp no se andaban con chiquitos en aquellos tiempos, y desde que salió este álbum y un anterior sencillo, el Animal Folk Like Beast,
pues todos decíamos, no, este grupo es pesado. Y realmente de este álbum de Wasp, pues definitivamente me quedo con la de I Wanna Be Somebody, pero también me gusta mucho la de The Flame. Cuando tú escuchas esa canción de The Flame en un antro, no un antro, un estadio chiquito, creo que el Odeon, allá en Londres, híjole, te vuela mucho, mucho, en el Lyceum, perdón, corrijo, en el Lyceum. Cuando yo vi ese video lo repetía y lo escuchaba a la medianoche, a las 6 de la mañana, antes de irme al colegio. Llegando del colegio, me voló la cabeza el live del Lyceum de los Wasp, donde se enfocan mucho a este primer álbum y cómo terminan rematando con I Wanna Be Somebody. Híjole, es otro rollo. Por ahí dicen que cuando salieron de gira, precisamente con los amigos que tocaban el cover de Babylon Blitz, ahorita les digo, déjenme me acuerdo un momentito, tuvieron así como que roces porque ellos dejaban el escenario hecho un asco. Déjenme me acuerdo muy bien. Last Command no me termina de gustar mucho, aunque trae Criatura Salvaje, Ball Crusher, Widowmaker, Jack Action, Blinding Texas, por citar algunos, ¿no? Que tenían todavía ese ímpetu de lo que eran los Wasp. Pues ya me acordé de la banda que estos chiquitos les llegaban a dejar todo sucio el lugar, eran los de Crocus, los suizos de Crocus. Y pues yo cuando compré este disco de Wasp, en vivo, que ya iba con la gira del Insane Electronic Circus, pues yo pensé que iba a estar muy bueno Wasp. Ya no traían a Randy Piper, traían a Johnny Roth, que había estado en King Cobra, y yo decía, bueno, vamos a ver qué tal funciona Black en la guitarra y Johnny Roth en la guitarra. Entonces traen las rolas, pero no me suenan tan padres como van. Ya iba este heavy metal que nos tratan de vender a nosotros aquí en México, en América, como si fuera el plus, pero yo me quedo con la idea de que lo que va a hacer que un grupo suene realmente como heavy metal vienen siendo las letras, vienen siendo el sonido de la guitarra, y a veces puede ser un poquito dulzón. Yo te platiqué mucho de Warlock. Warlock para mí fue la respuesta europea a lo que en América vino siendo Lita Ford. Aunque yo no sé si Lita Ford es la respuesta americana a la respuesta a la propuesta europea, pero lo que sí les puedo decir es de que de Lita Ford, que me encanta también su música, yo me quedo diciendo que es un glam rock, por no decirles ya un hard rock. Pero Warlock, y en el caso especial lo que viene siendo Doro Pesch, desde siempre para mí ha sido un representativo de lo que es el heavy metal. Por eso para mí Doro Pesch viene siendo la metal queen de siempre, mientras que precisamente Lita Ford ha permitido que muchas otras, como por ejemplo en el caso de grupos femeninos como Vixen, lleguen a ser pues grupos que pues le van diciendo, sí, nosotros estamos aquí también para hacer presencia en el ámbito heavy rock, pero no llegan a ser en ningún momento tan pesados como definitivamente Warlock, o en este caso Doro Pesch, desde siempre. Entonces para mí queda muy claro y muy definido lo que es el término heavy metal, y me atreví a escribirlo. Si me va a decir alguien, enséñame un disco representativo de heavy metal, definitivamente en conclusión tiene que ser de Judas Priest, de Ram It Down. Todas las canciones que vienen aquí son un hitazo, incluso viene un pequeño cover de Johnny B. Good, y pues, wow, hay que escuchar ese cover, que incluso salió en una película americana que se llamaba Johnny B. Good precisamente. Entonces, quiero nada más finalizar mi definición de heavy metal, porque hasta el día de hoy no ha habido un autor, un cantautor, un artista que diga, yo me acuño el término de heavy metal. Yo no me lo estoy acuñando tampoco en esta tarde, pero sí te estoy ahorita mencionando lo que defino yo como heavy metal. Heavy metal se caracteriza por ser la música que tiene guitarras fuertes y desgarradoras, así de sencillo, ritmos muy estrepitosos
y con un espíritu de letras que son siempre combativas y de empoderamiento, siempre proyectado en algunos casos en universos de fantasía que están paralelos a la realidad. Por eso el heavy metal para nosotros como headbangers viene siendo un estilo de vida, desde la ropa, desde la manera de ser, de pensar, pero nunca porque tratar de agredir al prójimo, sino como lo dice precisamente Doro Pesch, y bueno, en este disco de Warrock, en el Triumph and Agony, All We Are, todos somos, y aquí estamos, así que pues queda definido el término heavy metal. Y pues en otras ocasiones cuando digas es que yo soy grindcore, yo soy thrash metaler, yo soy doom metaler, lo que tú quieras, no, eres un heavy metal fan, pero eres un headbanger, un metalhead ante todo. Así que sigamos azotando cráneos y stay on metal. Vamos a poner el título.